En la línea telefónica, para seguir hablando de este tema, la doctora Gabriela Macedo, quien es integrante de la Sala Situacional de COVID-19 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de esta casa de estudios. Estimada doctora, qué gusto volverla a saludar. Bienvenida. Gracias, Josefina. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, queremos abordar ahora con usted, doctora, este ángulo. Ya nos habían reportado usted y otros especialistas de que, bueno, pues ahora los más vulnerables son los jóvenes, porque son quienes más están contagiando. ¿Nos puede hacer un comparativo, doctora, de cómo estaba este sector, las y los jóvenes, hace un año, por ejemplo, y pues cómo estamos hoy? Ok, sí, pues hace un año más o menos, de eso hace ratito, revisaba, digamos, la curva epidemiológica para ver más o menos cómo estábamos el año pasado en estas fechas, y lo que se observa es que más o menos en el mes de junio era cuando teníamos el número de contagios que se están reportando actualmente por semana, y pues también estábamos en ascenso. La diferencia es que en ese momento los grupos de edad que más se contagiaban pues eran mayores, entre 40, 50 años, y pues en este momento los grupos de edad que más se observa que se están contagiando son grupos de 20, 30 años aproximadamente. Y tenía que ver con factores de movilidad, ¿no, doctora? Siguiendo con este parangón, tendríamos que decir, en aquella época eran estos que nos menciona usted, el grupo de edad que mayor contagio registraba era el que se movía por cuestiones laborales. Sí, y tiene que ver también en términos de vacunación, ¿no? Si somos muy objetivos, pues los grupos que han podido acceder a la vacunación, pues son estos que antes eran los que más se contagiaban, y los que no han podido acceder todavía, pues son los grupos más jóvenes, además de que sí están incrementando su movilidad de manera muy importante. Doctora, yo recuerdo que hace un año especialistas, ahora sí que de aquí de China, hacían revisiones hasta de tipo de sangre, en las zonas en donde se vivía. Creo que es muy prematuro, pero ya están previendo eso, entre el grupo de jóvenes, quienes están enfermando más, ciudades, zonas rurales, hombres, mujeres. Sí, sí se está dando un seguimiento a ese tipo de análisis. Todavía no tenemos los datos concretos, pero pues en eso estamos. Ahora, lo importante también es, independientemente de dónde se están dando más los casos, es que seamos muy conscientes de que pues estamos en puerta de una nueva ola, una tercera ola, pero no quiere decir que no podamos hacer nada. El comportamiento que nosotros tengamos como sociedad va a influir en que esta ola llegue o no llegue, y cómo llegue, ¿no? También. Entonces creo que sería importante focalizar en este aspecto. Mientras más cuidemos las medidas de prevención, pues vamos a poder apoyar en frenar esta situación. Doctora Macedo, se ha dicho que nuestros jóvenes, que por cierto son los que se están contagiando en este momento, bueno, casi por lo general, pues muestran el contagio de manera muy distinta, es decir, prácticamente una gripa, tal vez una gripa severa, pero no pasa a más. Sin embargo, las estadísticas en este momento muestran ya incremento de hospitalización a tal grado que al menos 8 hospitales ya se encuentran al 100% en sus áreas destinadas a COVID-19. ¿Quiénes son los que están cayendo en ello, en la hospitalización? Sí, eso también es súper importante, porque también vemos que ya no son en comportamiento los mismos grupos de edad que al inicio de la pandemia caían en hospitalización. O sea, ahora ya hay grupos más jóvenes que también llegan a ello. Y creo que mucho de lo que tiene que ver es la poca importancia que podría dársele a ciertos síntomas. Me ha tocado saber, por ejemplo, de jóvenes que dicen, pues sí, estoy con síntomas de gripe, ¿no? Pero es gripe, es eso. Entonces, aquí la recomendación es, cuando percibamos algún síntoma de enfermedad respiratoria, pues no pensemos primero que es gripe. Hay que pensar primero que podría ser COVID-19. Entonces, tomar las medidas en relación a esto, es decir, pues aislarnos primeramente en casa y procurar acceder a una prueba diagnóstica para poder tener la certeza de que, por ejemplo, si es algo bacteriano, pues tener un tratamiento en ese sentido, pero si no, también estar monitoreando otros aspectos
que podrían indicar la gravedad después, ¿no? Después que podría darse por COVID-19. Oiga, doctora Macedo, aunque sea una gripita, ¿no? Yo recuerdo que antes del COVID los médicos nos decían, oye, 3 días de reposo, pero era para no contagiar, y eso no quiere decir que me voy a un centro comercial o al cine, o sea, desde lo que se decía antes y lo que se dice hoy, gripita o no, o sea, hay que aislarnos. Sí, exactamente. A cualquier síntoma de enfermedad respiratoria, pues pensar primero en que podría ser eso, no en términos alarmistas, claro, sino en términos de prevención y de cuidar a los demás también, ¿no? Porque sí, lo que más se ha visto es que una persona joven tiene menos riesgo de gravedad, pero al final de cuentas también puede contagiar a otros, entonces hay que pensar también en esa parte. Atención especial habrá de ponerse también en un grupo de edad en específico, doctora, que es el de 50 a 59 años, que parece ha sido de los más, perdón el término, rejegos a acudir a vacunarse. Sí, pues lo que hemos insistido continuamente, de que si me encuentro en un grupo de edad que ya puede acceder a la vacunación, pues acceder a ella. Se ha reportado como los grupos que ya pudieron haber accedido no lo han hecho en su totalidad. Entonces reiterar esta invitación y pues bueno, también se ha hecho la propuesta a las autoridades de enfocar la vacunación en estos grupos de edad que ahora se están contagiando más. Esperemos que se pueda agilizar este aspecto de la vacunación y pues nuestra parte va a ser acceder a ella cuando podamos hacerlo. Doctor, el día de ayer tuve oportunidad de platicar con el doctor Jaime Arias, jefe de la División de Medicina Interna del Xoquipan, y él decía también que hay que desechar lo que no sirvió y que lo aprendimos durante la pandemia. Él decía, no sirve de nada estar tomando temperatura, no sirve de nada esos tapetes sanitizantes, lo que sí sirve es la sana distancia, cubrebocas y lavado de manos. ¿Coincide, doctora? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ya aquí hay algunos aspectos clave que sabemos que funcionan y en lo que nos tenemos que enfocar. Lo demás, pues bueno, puede ser adicional su aplicación, pero recordar que el uso correcto de cubrebocas es uno de los factores clave para cuidarnos entre todos. Otro factor clave, pues sería cuidar la ventilación adecuada de los espacios. Entonces, toda aquella actividad en la que no esté cuidado este aspecto, pues habrá que evitarla. Por lo tanto, evitar sitios con aglomeraciones o sitios en los que no se pueda guardar una distancia adecuada. Doctora, la gran pregunta que muchos se siguen haciendo es ¿qué riesgo existe de que esto crezca tanto como para que lleguemos a los niveles de enero, febrero del presente año? El riesgo está latente y tiene que ver con muchísimos factores. Nosotros lo que hemos estado analizando es que al ir llegando estas variantes que pueden ser mucho más efectivas en cuanto al contagio, pues podrían ponernos otra vez en una situación en la que ya estuvimos. Entonces, bueno, sabemos que ya hay algunos casos en el estado de Jalisco y que está más prevalente a lo mejor en otros estados. En términos de movilidad, pues tenemos que considerar que si nos vamos a mover a espacios donde ya los contagios están mucho más activos y luego vamos a regresar a nuestra ciudad de origen, pues estamos incrementando ese riesgo. Entonces, sí hay un riesgo de que podamos llegar a los niveles que estuvimos. ¿De qué va a depender que no lleguemos? De nuestro comportamiento. Oiga, doctora, cuando tuvimos el asunto de la influenza, en aquellos años, hace 10 años, se desarrolló la vacuna para la misma, pero también hubo variantes. Teníamos la H1N1 y luego surgió la H5 y no sé cuántas más. Estamos viviendo lo mismo, ¿verdad? El SARS-CoV-2 y ahora estas nuevas variantes. ¿A dónde quiero llegar? Si la vacuna de la influenza no quiere decir que no nos vayamos a enfermar de eso, lo mismo que el COVID-19, nos vacunamos, no quiere decir que no nos vamos a enfermar. Nos han dicho que simplemente no nos dará, si nos llegamos a enfermar, un golpe tan fuerte. ¿Podría haber más vacunas, doctora, con tantas variantes del COVID-19? Sí, definitivamente podría haber más. Digo, afortunadamente ahorita todavía tenemos buenas noticias
en el sentido de que las vacunas que actualmente se están aplicando pues son todavía eficientes para estas nuevas variantes. Y también sabemos que el virus va a buscar seguirse propagando y pueden surgir nuevas variantes. Entonces, en la medida en que lo dejemos propagarse libremente, pues vamos a tener más riesgo de que surja una variante que en un momento dado pudiese tener un mayor escape a los anticuerpos de la vacunación. Entonces, pues nuevamente, por eso la importancia de seguirnos cuidando y de acceder a la vacunación en cuanto sea posible. Bien, pues habremos de mantenernos en contacto, doctora, para mayor información a nuestro público. Por lo pronto, nuevamente agradecidos. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes.